Bueno, entonces nuestro tema para hoy es batalla espiritual e intercesión. Vamos a mirar que en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, dice que el Señor, eso está allí en el capítulo 9 narrado, que el Señor sanó a un mudo y dice que el versículo 32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es que tenemos acá, tenemos una difamación, ¿sí? Tenemos una difamación y vemos que está haciendo es difamando a la iglesia. Yo no sé si hayan iglesias donde se viole a la gente, seguramente no faltará, pero yo no me identifico ni creo que esa sea la línea de la iglesia. Esos serán los herejes y serán pervertidos. No sé si hayan iglesias donde para hacer liberación hagan electrochoques. Yo sería el primero en denunciar ese tipo de cosas. Me parecería una cosa inhumana. O sea, estamos hablando y ahorita vamos a entrar a mirar esto. Em, y estamos hablando de un lenguaje que ellos están manipulando allí, que están diciendo algo de nosotros. En la historia de Jesús vemos que Jesús sana a un hombre y los fariseos, que eran la mala prensa de Jesús, decían que Jesús echaba fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces ahí vemos una campaña difamatoria como la que se está haciendo hoy en día con la iglesia. Ahora nosotros sabemos que eso era falso. Pero en el versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Jesús, que no malinterpretaba como a veces hemos malinterpretado nosotros el tema de la humildad, que digan lo que quieran, que nosotros estamos con Dios y a nosotros no nos va a pasar nada y nosotros recibimos lo que nos tiren. Jesús no hacía eso. Y recordemos que la palabra del Señor dice que Él es nuestro modelo. La palabra de Dios nos dice el mismo Jesús en Lucas 6, que el discípulo no puede ser más que su maestro, pero que el discípulo debe llegar a ser como su maestro. También el apóstol Pablo dice en Efesios 4 que nosotros debemos crecer hasta llegar a la medida de Cristo. O sea que Jesús es nuestro modelo en todo. Entonces Jesús no malinterpretó el tema de la humildad, sino que él, sabiendo esa campaña difamatoria, y yo quiero enfatizar algo y creo que estoy con un liderazgo que ya está en las aguas más profundas. Espero que así sea y que nosotros podamos entender y asumir que no estamos solamente para escuchar, sino que ya estamos para accionar. Entonces ustedes que ya han sido formados en la escuela de Cristo deben tener la capacidad, porque como dice también la palabra de Dios en 2 Timoteo, Dios no les ha dado a ustedes espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de autocontrol. Entonces, el desafío en esta mañana es que ustedes ya no se vean como espectadores, sino que ustedes se vean como imitadores y participantes de lo que vemos acá. Entonces, que el Señor nos dé valor, nos dé coraje para poder hacer lo mismo que hacía Cristo, ¿sí? Sin dilación. Entonces, ¿qué hacía Jesús ante esta campaña difamatoria? Y eso le va a dar a usted ideas de lo que tenemos que hacer. No solamente observar, porque a veces nos quedamos como observadores pasivos, sino como participadores. Me gustaba mucho algo que escuchaba en una prédica de un pastor argentino, que el problema de muchas iglesias es que se tiene consumidores de la iglesia. Entonces, ¿qué es? Tenemos la iglesia como un McDonald's, tenemos la iglesia como un supermercado, entonces la gente llega y consume lo que le podemos ofrecer. Pero él dice, pero el éxito y lo que vemos en la Biblia es que todos los hombres y mujeres que están en la Biblia no eran consumidores, sino que eran dignatarios, eran operarios del reino.
Entonces es muy diferente cuando yo soy el que voy a comprar al supermercado y compro lo que hay, a si yo soy el dueño del supermercado o el de la logística que tengo que buscar para proveer para ese supermercado. Entonces, lo que hay es lo que yo traigo, ¿sí? Entonces, veámonos no como eh, consumidores de la iglesia, sino que ustedes deben verse ya como funcionarios de la iglesia. O sea, ustedes son los responsables de que las cosas funcionen o no funcionen. En ese orden de ideas, Jesús como el funcionario principal, como el rey, él recorría. Entonces vamos a enfocarnos en esos verbos. Recorría todas las ciudades. Eso me llama la atención porque en esa época él no tenía carro. De hecho, Jesús no tenía ni burro ni camello, sino que era a pie. Pero aún así, él recorría todas las ciudades y aldeas, ciudades, o sea, centros grandes, centros ciudadanos grandes y pequeños, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, de los que le difamaban a él. Entonces creo que esa es la tarea. Estamos aquí para organizar los asuntos del rey, como le dijo Jesús a su madre, en los negocios de mi padre voy a estar. Entonces yo creo que cuando nos reunimos acá es para organizar esos negocios. Si somos funcionarios, si somos operarios, tenemos que corregir lo que está deficiente. Y cito también Tito 2 del 5 en adelante, para eso te dejé en Cali, para eso te dejé en España, para eso te dejé en el Canadá, para que corrijas lo que está deficiente y nombres gente, líderes que puedan solucionar los asuntos. Entonces aquí estamos para solucionar y para avanzar un reino. Entonces, enseñando en los mismos espacios donde ellos le estaban difamando. Entonces, yo creo que esa es la tarea y ese es el llamado para hoy, a que nosotros vayamos a esos espacios a mostrar qué es lo que nosotros estamos enseñando y que nadie vaya a decir que nosotros estamos dando electrochoques a la gente, ni que estamos haciendo violaciones correctivas. Entonces, esa no es la versión que Colombia se merece el Evangelio. La versión que Colombia se merece el Evangelio es la versión nuestra, pero para eso tenemos que estar en esos espacios. Y nuestra versión es anunciar, predicar, sanar, y el mensaje se reduce a las buenas noticias del reino de Dios. Entonces nosotros estamos estableciendo un reino de justicia, un reino de paz. La palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Nosotros ya somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado para nosotros, se hacen nuevas. Buscamos primeramente el reino de Dios y la justicia. La palabra del Señor dice que el reino de Dios es justicia, paz y bondad. La palabra del Señor nos dice que nosotros tomamos los frutos del Espíritu, que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Entonces, y también nuestro rey dice que el reino de Dios en medio de nosotros está. Entonces, para nosotros el reino es una presencia presente. Y esas son buenas noticias porque hay renovación, hay esperanza, hay fe, hay victoria. Y en ese contexto nosotros debemos llevar ese mensaje en los espacios de ellos. Debemos pensar cuáles son los espacios de ellos y que no quede una sola pulgada sin cubrir con la versión correcta del Evangelio. Yo creo que esa ha sido nuestra falla y nuestro modelo, que es Cristo, nos da ejemplo de eso en esta mañana. Y al ver las multitudes, porque Jesús era un hombre de multitudes y no solo de pequeños grupos, sino de multitudes, tenía compasión de ellas porque estaban perdidas y heridas. Entonces, ese es el mensaje, y él llama a sus discípulos y les dice, el campo de trabajo es grande y los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe más trabajadores a su mies. Entonces, con ese contexto vamos a iniciar en este momento y vamos a mirar la presentación que les he traído para hoy. Permítame un momento.
Bueno, entonces nuestro tema de hoy es batalla espiritual e intercesión y encontramos en la palabra de Dios que anunciamos un reino, que y esa es una idea que quiero repetir y que me apasiona pensar en el reino. Y el reino es mucho más que una iglesia. El reino de Dios es todo. Amén. El reino de Dios es todo. Y desde la primera comisión, que es Génesis capítulo 1, vemos que el Señor nos creó para administrar, para gobernar, y la meta de la iglesia es enseñarle a los que participan como funcionarios de ella cómo recuperar el control de la tierra que Satanás ha tomado. Vamos a mirar aquí en Hechos capítulo 1 que después de que el Señor, ya Hechos es como la segunda parte, el segundo libro de Lucas, entonces después de que el Señor ha dado toda su enseñanza y se ha consignado todo y él ya ha muerto y resucitado, entonces va a decirnos el libro de Hechos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, ese es nuestro tema central, el reino de Dios. Y cuando Jesús resucita, para mí esa es una de las escenas más espectaculares de la Biblia, porque esto es como lo que le da todo el sentido a la Biblia, y es la resurrección de Cristo y ellos ver ya la realidad, esta visión es lo que lleva a los discípulos a enfrentar las fieras, a enfrentar que los maten, que los apedreen. Vemos a un Esteban que comienza a predicar con el fuego del Espíritu Santo y sabe que lo van a matar y sigue adelante. Y bueno, vemos a un Jacobo que es cortado de espada. Vemos gente que se enfrenta a la muerte sin ningún problema, ¿cierto? Los discípulos son azotados constantemente. El apóstol Pablo va a la cárcel y uno dice, bueno, ¿de qué estaba hecha esta gente? Creo que esta visión del Cristo resucitado es lo que les da a ellos esa seguridad. Ellos dicen, no, aquí no hay nada que perder, realmente la vida eterna es por lo que hay que luchar, esto es más que seguro, y en esta vida, como va a decir Pedro en su primer mensaje en Hechos capítulo 2, sean salvos de esta generación depravada, sean salvos de esta generación pervertida, o sea, como quien dice, aquí ya no tenemos nada, en este mundo no tiene nada que ofrecernos y ver a Jesús así resucitado nos garantiza de que vamos es para un lugar muchísimo, pero muchísimo mejor. Ahora Jesús se les aparece durante 40 días y les habla del reino. Entonces esto es una conexión del cielo con la tierra. O sea, ellos aquí tenían claro de que el reino de Dios sí podía estar presente en la tierra. Y ese es el tema de Jesús y este debe ser nuestro tema y debemos hablar de cómo el reino de Dios avanza. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, al pensar en que somos operarios del reino, lo que el Señor le dijo a su primer equipo de trabajo, que ya los había entrenado, que por 3 años largos habían sido discípulos y ahora ya se convertían en apóstoles. Esto es que por 3 años y medio habían sido aprendices, alumnos y ahora se convertían en maestros, en enviados. Esta era la graduación. Pero Jesús quiere darnos algo más como se los dio a ellos. Y le dice, mire, ya ustedes saben todo lo que hay que saber, pero ahora necesitan el poder para hacerlo. Entonces es interesante esto, que nosotros podemos tener un conocimiento intelectual, pero también necesitamos una fuerza, necesitamos un poder de Dios para poder accionar. Ahora, no me vayan a confundir, no me vayan a entender mal lo que quiero decir. Estoy diciendo exactamente lo que dijo el Señor. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Eso lo sabemos. Pero aquí el mismo Jesús les dice que van a recibir poder para ser testigos de él.
Entonces, vamos a entender que el Espíritu Santo es una persona, pero que cuando Él viene a nuestras vidas, Él nos da ese denuedo, esa pasión, esa valentía, ese arrojo. Entonces, aquí vamos a entender que el Señor nos quiere capacitar tanto en nuestra parte de conocimiento como en nuestra parte espiritual. Y el apóstol Pablo nos habla de eso en la carta a los Efesios, y si usted quiere lo puede leer ahí en Efesios, donde él dice en el capítulo 4, dice que nosotros debemos crecer, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Una de las cosas que me llama la atención del primer video que vimos es que, bueno, no falta porque yo mismo he visto y les he mostrado cómo algunos pastores y algunas iglesias hacen cosas aberrantes. Entonces vemos que si eso se hace de mala voluntad, pues terrible. Y si se hace por ignorancia, pues también. Entonces necesitamos ser capacitados, tener conocimiento, sabemos crecer hasta el conocimiento de un varón perfecto, pero también necesitamos el poder de Dios, la fe. Jesús se movía en la dimensión de la fe, por eso Jesús hacía las cosas tan espectaculares que podemos ver. Incluso en esta escena, una vez yo le hablaba a los niños y les hablaba de los Avengers y les hablaba de Thor. Y le decía, mire, el verdadero superhéroe es Jesús. Y aquí Jesús está a punto de hacer lo que ustedes han visto en las escenas de Thor, que él sube al cielo, baja del cielo así. Eso es una mentira, pero aquí tenemos a alguien real que sí lo hace. Él es el verdadero superhéroe y Jesús todo lo hacía en esa dimensión de la fe, o sea que eso no es una caricatura ni es un cuento, sino que aquí tenemos un hombre real que ahora va a ir al cielo como un rayo y va a llegar a la eternidad. Solo Dios sabe a qué lugar iría Jesús. Y entonces, pero antes de eso, él está diciendo, mire muchachos, ustedes recibieron mi conocimiento, yo mismo les enseñé, pero ahora también necesitan poder y la iglesia de hoy también necesita poder para poder ser testigos. Y nos dice aquí que el rey quiere que el reino, él hablaba del reino, apareció 40 días a hablarles del reino y quería que el reino estuviera en la ciudad donde estaban, en la provincia donde estaban, en la provincia aledaña y así hasta el fin del mundo. Lo mismo será para nosotros. Y vemos que ellos van a estar por 10 días orando, esperando el día de Pentecostés, que sería el día 50, y vuelven a Jerusalén, vuelven a su ciudad y están perseverando unidos de alma en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Entonces, es importante que nosotros, vuelvo y repito, no veamos estas historias solamente como observadores, como consumidores, como espectadores, sino que hoy queremos ver esta historia como nuestra historia. Entonces debemos perseverar unánimes, unidos de alma. Qué bueno que podemos tener esta tecnología que nos permite unirnos con hermanos de España, del Canadá, de varias ciudades de Colombia y no sé, del extranjero. Entonces, qué bueno que podamos estar unidos de alma en oración, pero perseverando. Amén. Perseverando. Y este es nuestro comienzo. Queremos comenzar con la oración. Y es muy importante la oración, el ayuno, la intercesión y el que nosotros podamos mantenernos de esta manera, ¿cierto? Buscando nuestra relación íntima con esa persona que es el Espíritu Santo, pero también el poder que nos da. Y lo que vamos a encontrar es que cuando llega ese día 50, ellos estaban unidos en oración. Y dice que cuando llegó este día estaban juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Me parece importante porque esto es como un evento publicitario, ¿sí? Porque precisamente en ese día 50 Jerusalén estaba llena de gente
de todos los lugares del mundo y es precisamente ese momento de esa fiesta tan importante para el pueblo judío en que viene esa explosión, dice que escuchan un estruendo, sí, es interesante porque el Señor nos está dando claves de que no debemos pensar, no, pues nosotros pues vamos por aquí y que nadie nos vea, no, esto es como dijo Martín Lutero en sus tesis, ¿cierto? Si una misa para pedir una indulgencia se hace con 10 campanadas, cuando se predique el Evangelio se debería de tocar 100 campanadas. Entonces, si un concierto de cualquier artista por ahí de Shakira, se hace una publicidad, qué sé yo, cómo no, cuando vamos a hacer algo para el rey, eso tiene que ser mucho más, mucho más. Y tenemos que vernos como reino para poder entender que es nuestra responsabilidad de que el nombre de nuestro rey quede más en alto que cualquier otro nombre. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora vemos que estas lenguas aquí tuvieron un propósito porque todos, por eso les digo, o sea, el Espíritu Santo organiza la primera campaña publicitaria, si lo pudiera decir yo desde mi profesión, desde una de mis profesiones. Entonces, ¿por qué? Porque ahora ellos pueden hablar en todos los idiomas de la gente que estaba allí en Jerusalén y van a llevar el mensaje en todos los idiomas. Entonces, primero vamos a tener el llamado de atención que va a ser el estruendo en un lugar, pero también vemos cómo ahora vamos a tener un mensaje predicado en diferentes idiomas, ¿cierto? Y de una vez va a llegar, por eso allí lo vamos a leer, que esta gente se sorprende y usted lo puede ver ahí en el libro de Hechos, cómo esta gente reacciona porque ellos venían del extranjero y ellos decían, bueno, pero si estos son personas iletradas y estas son personas ignorantes, y ahí va a decir Hechos 2 versículo 7 estaban sorprendidos diciendo, mire, esta gente no es gente preparada y entonces, ¿cómo es que les escuchamos nosotros en nuestra lengua materna, ¿cierto? La lengua de partos, medos, elamitas, de Babilonia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de toda la península turca, de todo eso. Entonces dice, pero esta gente, ¿cómo hace eso? Y vemos que el Espíritu Santo, lo mismo que Jesús, ¿cierto? Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas. Ahora el Espíritu Santo va también a cubrir toda la gama de lo que hay que cubrir, o sea, los idiomas que estaban allí presentes, y el Espíritu Santo organiza esto y ellos pueden hablar. Bueno, vamos a saltar al capítulo 4 y vamos a encontrar algo bien interesante, y es que ya Pedro con el poder del Señor va a sanar a un hombre que está paralítico de toda su vida. Y entonces esto también va a ser un llamado de atención muy grande porque es que este es un milagro que no se podía simular. Ahora recuerden que siempre la mala prensa, entonces no veamos la historia en pasado, sino que veamos la historia en presente. Esa historia es nuestra historia. Entonces siempre la mala prensa nos va a difamar y va a decir, no, es que este milagro por aquí, por allá y no sé qué. Entonces nosotros tenemos que estar llenando todos los espacios, todos los centímetros, milímetros con la información correcta para quitar esa oposición. Entonces, estos discípulos son llevados frente a las autoridades. Y tenemos que tener algo en claro y es que las autoridades no siempre van a ser nuestras amigas y esto a veces me preocupa porque yo he escuchado incluso de pastores que dicen, no, a la autoridad hay que hacer lo que ellos digan porque la palabra del Señor dice que debemos obedecer al magistrado y ya. Y ese es un texto sacado de contexto, porque sí, la Biblia dice que debemos obedecer al magistrado que es puesto por Dios. Amén. Y cuando Él nos da una orden que es justa, que es buena, que es verdadera, debe ser obedecido. Pero cuando el magistrado
está en contra de Dios, entonces no debe ser obedecido porque él debería seguir la instrucción de Cristo. Y nosotros estamos siguiendo a Cristo. Entonces dice aquí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Entonces, mis amados hermanos, noto que a veces con las malas noticias, algunos cristianos también dicen, no, pero es que ya eso es el fin del mundo y entonces eso tiene que pasar. Bueno, yo no sé si sea el fin del mundo. Es posible que sí, pero eso no nos debe detener. Y que haya oposición y que haya un mal gobernante y que haya oposición, nos enfrentemos a difamación, esto no nos debe hacer cambiar, como no debe hacer cambiar a la iglesia en su programa de reino. Entonces, a pesar de la oposición, del resentimiento, ellos estaban predicando y ahora ya eran 5,000. Y es que comenzaron 120. Eso lo dice Hechos capítulo 1, que era, primero Jesús se encuentra con los 12, luego ya con 120. Parece que Jesús había consolidado una iglesia de 120 personas, más o menos eran los que estaban orando. Ya van 5,000. Entonces, la oposición no tiene que ser que la iglesia se vaya cerrando. No, la oposición no tiene nada que ver con el crecimiento de la iglesia. La iglesia puede y debe seguir creciendo. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esta es una cosa bien interesante porque lo que ellos estaban haciendo era algo ilegal. ¿Por qué habían matado a Jesús? Precisamente porque Jesús estaba diciendo que era el Mesías y ellos le mataron pues como un delincuente, le capturaron como un delincuente. Entonces la predicación del Evangelio era algo ilegal. Pero mis amados hermanos, sea que las autoridades nos den el aval, o sea que las autoridades no nos den el aval, nosotros debemos predicar. Y debemos predicar incluso con más pasión, donde más ilegal la quieran tildar. Eso debe ser para nosotros como que le digan a usted no predique, es como que le digan a usted 10 veces predique. Sí, entonces, ¿con qué poder? Eso es algo ilegal lo que ustedes están haciendo. Y así como mataron a Jesús, los vamos a matar a ustedes. Pero como estos discípulos habían entendido de que no debían ser serviles, de que no debían inclinar su conciencia ante un poder malvado, entonces van a decir Pedro y Juan. Bueno, estos personajes, sigamos la lectura, los sacerdotes están diciendo, los gobernadores, en ese momento los gobernadores eran los sacerdotes, ¿qué haremos con estos hombres para que no se divulgue más entre el pueblo? Entonces, ojo, estamos hablando de que esta es nuestra historia, entonces sabemos que hay gente que está conspirando. Y eso que vimos es una conspiración, ¿cierto? Están conspirando ellos allá. Por eso nosotros debemos conocer a nuestro enemigo, las estrategias de la guerra. Me gusta mucho lo que dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Conoce a tu enemigo y en 100 batallas nunca estarás en riesgo. Si no conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, por cada victoria obtendrás una derrota. Y si no conoces a tu enemigo y no te conoces a ti mismo, siempre vas a perder. Mire las tres estados que él plantea. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, en 100 batallas nunca estarás en riesgo. Si no conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, por cada victoria tendrás una derrota. Y si no conoces a tu enemigo y no te conoces a ti mismo, siempre vas a estar en derrota. Otra cosa que dice él en el arte de la guerra, él dice, los ejércitos vencedores
primero diseñan una estrategia y lo dice así: los ejércitos vencedores primero triunfan y luego van a la batalla, porque tienen la estrategia ganadora. Lo repito, los ejércitos vencedores primero triunfan y luego van a la batalla. Los ejércitos perdedores primero van a la batalla y luego buscan la victoria. Los ejércitos perdedores primero van a la batalla y luego buscan la victoria. Nosotros debemos ser el ejército vencedor. Entonces, primero debemos tener la estrategia para triunfar y luego ir a la guerra. Eso lo dice la palabra de Dios. Recuerde que somos un reino. Tenemos que vernos como el reino de Dios. Tenemos que utilizar nuestra constitución. Vamos a Proverbios capítulo 24. Dice la palabra de Dios: con sabiduría, Proverbios 24:3, se construye la casa y con prudencia se afirma. Versículo 5, el hombre sabio se hace fuerte. La persona sabia, la mujer sabia se hace fuerte. Y de pujante vigor el hombre docto, porque con estrategia se hace la guerra y con muchos consejeros se obtiene la victoria. Tenemos que ser el reino de Dios como Jesús lo diseñó. Entonces, aquí no hay pérdida. El ejército ganador primero gana la batalla y luego va a la batalla, va a la guerra. Ellos lo habían hecho así. Y estos conspiradores, hay gente conspirando, pero si los conocemos y conocemos sus estrategias, entonces nunca van a poder con nosotros. Otra frase que me gusta mucho y la sabiduría de Sun Tzu es interesante porque es la sabiduría como al estilo de Jesús, de la creación, ¿cierto? Que tus planes sean tan oscuros como la noche y que tu ataque sea tan fulminante como el relámpago. Siempre están tratando de saber qué se está haciendo, pero nosotros tenemos que ir un paso más adelante. ¿Qué haremos para que no se divulgue más entre el pueblo? Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les amenazan que en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondiéndoles dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo sé que estamos orando por la presidencia. Yo sé que estamos orando para que todo salga bien. Pero nosotros necesitamos contemplar todos los escenarios. De buenos administradores, contemplar todos los escenarios. Y vamos a contemplar el escenario donde Petro sea el presidente. Mucha gente se va a desmoralizar. Mucha gente va a decir, eso no es lo que estamos esperando. Pero yo les quiero hablar en ese escenario. En ese escenario, ¿qué va a hacer la iglesia? Pues aquí estamos viendo la respuesta. Hay que predicar más, hay que abrir más iglesias, hay que abrir más grupos de oración, hay que evangelizar más, hay que ser más agresivos, como que si eso fuera para nosotros la señal que estamos esperando para hacer avanzar el reino y conquistar a toda Colombia. Eso es lo que significa. Aquí no estamos llamados al miedo. Ahora, yo espero que eso no ocurra, pero tenemos que, como dice la frase, espera lo mejor, prepárate para lo peor, reciba lo que te llegue. En Hechos capítulo 4 nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, después de que ellos nuevamente esta es otra escena en donde ellos vuelven a ser llevados ante las autoridades, unas autoridades muy opuestas. Entonces dice aquí en Hechos 5 que les amenazaron, versículo 40, y les azotaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los liberaron. Pero dice que ellos salieron alegres, 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 alegres. El gozo del Señor es su fuerza. Entonces quisiera que en ese momento, como un hijo de Dios, como una persona nacida de nuevo,
que el gozo de Dios sea el que llene tu vida y te va a dar alegría en cualquier situación. Como decía David, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Que ninguna opresión del enemigo quite tu gozo. Salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días, entonces, dejemos de ver esa historia como una contemplación y veámoslo como un programa. Todos los días debemos predicar y si tenemos una autoridad. Pienso que una de las maneras de combatir esos proyectos es, y cada vez se nos está haciendo más claro, de que tenemos que estar en el Senado, tenemos que estar en la Cámara. Decimos que somos 10 millones de cristianos en Colombia. 10 millones de cristianos hubieran podido subir 20 senadores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces necesitamos estar allí para quitar las leyes malas y aprobar las leyes buenas. La iglesia tiene que ocupar todos los espacios. Tenemos que estar en el Senado, tenemos que estar en la Cámara. Tenemos que vernos como un reino. No nos podemos seguir viendo como unos marginales, porque eso no es a lo que Jesús siempre hablaba del reino de Dios, el reino de Dios sobre la tierra. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Los discípulos no se iban por la rama, los discípulos iban hablando era con las autoridades, iban ganándose al pueblo, iban creciendo. Esta gente estaba en el corazón de la escena. Así tiene que ser la iglesia. Entonces, dejemos esta mala interpretación de que tenemos que estar como escondidos, como con miedo. No, el Señor nos da poder y si sentimos miedo, entonces pidámosle a Dios que nos dé, que el Espíritu Santo nos llene de poder. Pero con miedo no podemos hacer las cosas, mis hermanos. Y con miedo no vamos a llegar a ningún lado. Y aquí ellos no están hablando con cualquiera, están hablando con la gente que los puede matar. Pero ellos le van a decir a estas autoridades de frente, no, nosotros no vamos a dejar de predicar. Y entonces encontramos aquí ya Hechos 5, 42, que dice todos los días. Pero mire, o sea, salen de una amenaza, salen de ser azotados. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo, a Jesús el Mesías. Como si les hubieran dicho, vayan y prediquen. Ahora, ¿qué sucede, mis hermanos? Yo sé que hay situaciones que nos hacen sentir mal. Yo sé que estamos enfrentando diferentes tipos de crisis, crisis económica, crisis familiar, las noticias, etcétera. Pero mis amados hermanos, vamos a ver aquí en la palabra, en Hechos 4, 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, mis hermanos, el Evangelio es un reino, pertenece a un reino, pertenece a un rey que es Jesús, y todos los reinos quieren conquistar, pero para conquistar, entonces, es importante la guerra, porque la guerra es la que nos ayuda a proteger los intereses de nuestro reino. Ahora estamos hablando de una guerra espiritual, no vamos a salir a matar a nadie ni nada. Vamos a mirar en qué tenor está la guerra, lo leemos ahí en la palabra de Dios, en la carta que el apóstol le escribe a los corintios, en la segunda de Corintios capítulo 10. Dice versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no batallamos, no militamos según las armas carnales. O sea, nosotros no vamos a coger un machete, ni una espada, ni una metralleta para matar a nadie, pero sí estamos en una guerra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos y el orgullo, la soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, los reyes de la tierra, como dice esta palabra, como dijo David en el Salmo 2, y como vemos hoy en día, se levantan, las naciones se levantan, quieren destruir el evangelio, tienen una agenda para hacer desaparecer los principios cristianos. Están diciendo, ¿qué haremos para que no se divulgue esto? ¿Y qué haremos nosotros? Nos llenamos de miedo, nos escondemos, nos metemos debajo de la tierra. Dice aquí, porque verdaderamente se han unido en nuestra nación, en nuestra ciudad, contra tu santo Hijo, Jesús a quien ungiste. Las autoridades, póngale los nombres de las autoridades que usted quiera allí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Entonces, mis amados hermanos, lo que tenemos que hacer cuando estamos en esta oposición, cuando estás en ese ataque, puede ser un ataque dentro de tu familia, puede ser de la economía, puede ser, pero mis hermanos, tenemos que llenarnos del poder de Dios. Y tenemos que declarar que en este momento Colombia va a ser conquistada, va a ser liberada. A mí me gustó mucho algo que yo escuchaba, un reporte que yo escuchaba, una estadística, que en los años 70 en Colombia el porcentaje de cristianos era como el 3 al 5%, ¿sí? Y decía este analista que ya cuando se hizo un estudio en el 2014, creo que fue, o sea, han pasado cerca de 30, 40 años después de eso, ya el evangelio en Latinoamérica llega al 20%. Entonces, muchas veces nosotros hemos estado como en una introspección, como que hemos estado como analizando y a veces nos criticamos y criticamos a la otra iglesia y criticamos al otro pastor y decimos, no, las cosas no están bien, aquí las cosas van de mal en peor y ahora mire esta iglesia y a veces mirando los árboles no vemos el bosque y no estamos viendo que realmente ya estamos siendo una fuerza que desde afuera nos están viendo como una amenaza. O sea, las cosas, aunque nosotros las hemos estado contemplando de una forma negativa, resulta de que estamos avanzando de una manera espectacular. Y decía este personaje, y estos 20 años, o sea, del 2020 al 2040 van a ser una época decisiva, porque si seguimos a este ritmo, vamos a conquistar invariablemente a estas naciones, no solamente a Colombia, sino a toda Latinoamérica. Pero como el enemigo lo sabe, entonces va a comenzar una campaña más sucia para difamar pastores, para difamar iglesias, para traer confusión. Entonces, ojo, nosotros no podemos caer en eso, nosotros tenemos que mirar al rey. Y si hay temor, y si hay la situación que sea, todo eso tiene que en oración, y vamos a orar, y vamos a decir, Señor, libéranos de todo temor, porque nosotros necesitamos, como dice esta oración, o sea, Señor, mira las amenazas que nos están haciendo, pero no, ay Dios, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Yo para qué me metí en esto? No, concédenos que con toda valentía hablemos tu palabra, o sea, que esto sea algo para redoblar, para llegar más lejos, para tener más fuerza, para tener más ímpetu, para tener más valentía. Y entonces así pues la maquinación de ellos, pues ellos pueden pensar lo que quieran, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la conquista va a ser para nosotros. Dice aquí, sigue en su oración mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. El Señor se está moviendo y se va a mover y se seguirá moviendo de una manera poderosa. Y así sucedió y así está sucediendo hoy en tu vida. El Señor ha hecho milagros, ha hecho cosas tremendas en tu vida. Entonces, no seamos como el pueblo de Israel, que Dios les abría el mar, pero murmuraban.
Les daba agua, le convirtió el agua amarga en dulce y decían, pero ¿será que sí podremos con el siguiente milagro? Y les da el maná y pero ahora queremos carne. Mi hermano, si Dios ya hizo un milagro grande en su vida, seguro tenga la seguridad de que Él va a hacer todos los milagros que se necesiten. Entonces, no se deje llenar de temor. No deje que el temor ocupe ningún lugar en su vida. Echa sobre Jehová tu carga, porque Él te sustentará. Entonces, el Señor, conforme a tus días, serán tus fuerzas. El Señor es torre fuerte, es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. El día que yo temo, en ti confío. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. El Señor está a tu lado. El Señor está a mi lado como un poderoso gigante. Por eso los que me persiguen tropezarán. El hombre vive por la palabra de Dios. Usted necesita estar en la palabra, estar en la palabra. Constantemente tenemos que estar en la palabra, porque es una guerra real, porque a esta gente la van a matar, porque a Esteban lo van a matar, a Jacob lo matan, y hay situaciones muy difíciles. Pablo, Pedro y Juan lo vemos en la cárcel, Pablo va a la cárcel. Me llama la atención porque el Señor nos ofrece un reino tremendo, algo impresionante, o sea, con Él tenemos una seguridad del poder de Dios, de una vida de éxito, una vida de victoria, pero Jesús nos llama de una manera irónica, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Y en esos días mostraba un grupo el video sobre lo que era una cruz, una crucifixión vista por un médico y realmente es algo terrible, o sea, una crucifixión es una cosa espantosa y para los que lo escuchaban en el siglo primero, pues uno diría, no, yo no quiero eso. Y Jesús, Jesús es tan tremendo que él decía, bueno, el que quiera ser mi discípulo, que coja la cruz y me siga. O sea, y esto es una invitación ridícula, sí, es una cosa así, que uno diría, no, a él nadie le va a copiar, nadie le va a copiar. Pero si usted se va, o sea, es como una burla, como bueno, eso es como herir nuestra sensibilidad. Pero si usted se va a Lucas 14:25, dice ahí, grandes multitudes iban con él, grandes multitudes. Diría, no, ¿quién va a aceptar eso? Lo que pasa es que lo que Jesús ofrece es algo demasiado grande. Entonces a Jesús, como Él nos habla sin pelos en la lengua, y entonces les va a decir, si alguno viene a mí, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús está diciendo, mire, yo les voy a dar la vida eterna, yo les voy a dar lo mejor, les doy la vida abundante, pero cargue su cruz y, y es por lo que Él ofrece, porque Él nos está ofreciendo demasiado, Él nos está ofreciendo algo que nunca hemos tenido en esta vida. Entonces Él olímpicamente dice, sí, pero cargue la cruz. Y la cruz no es fácil, pero es pagar el precio. Y, y vale la pena porque con Jesús tenemos el premio mayor. El apóstol Pablo, que antes había sido un personaje rebelde, un personaje opositor, él va a tomar la cruz y él va a entender que con Jesús él tiene la victoria. Y entonces ya está predicando el evangelio, está en una cárcel. Sabemos que esta es una carta escrita de la cárcel porque él va a decir en varias ocasiones allí en el capítulo 4, en el capítulo 3, en el capítulo 6, va a decir que él está preso por predicar el evangelio, por cargar esa cruz. Y él va a decirle a los efesios y también nos dice a nosotros, los funcionarios del reino de hoy, nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse. Entonces, esa palabra es para todos nosotros aquí. Vamos a fortalecernos en el Señor. Y yo quiero desafiarte hoy, decirte, fortalécete en el Señor, porque el Señor te da poder,
y no cualquier poder, un poder tremendo. Entonces, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los ataques del diablo. Y esos ataques, dice allí el apóstol Pablo, que no tenemos lucha solo contra seres humanos. No son solamente personas, sino que son principados, son poderes, son gobernadores de las tinieblas. Es un ataque contra gente de maldad, contra todo lo terrible que trae toda esta depravación al mundo. Pero nosotros creemos en algo mejor y aspiramos por algo mejor y no somos conformistas. Tú no eres un conformista, porque como dice Romanos 12:2, que no nos debemos conformar a este tiempo. Entonces, no debemos ser conformistas, ¿cierto? No se conformen a este tiempo, a esa mediocridad, sino transfórmense. Entonces, nosotros queremos vida, gloria, honra y inmortalidad, como también lo dice esa carta a los romanos. Entonces, nosotros que creemos en unas familias mejores, que creemos en los valores, que creemos en la honestidad, que creemos en la integridad, que queremos vivir en paz con nuestra familia, que queremos tener un hogar en donde haya fidelidad del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, unos hijos obedientes, unos hijos de valor, no que caen en las drogas, no que son delincuentes, no que pervierten la naturaleza de Dios. Nosotros luchamos por eso, por el reino. No estamos luchando solamente por una iglesia o por un grupo pequeño, estamos luchando por los valores principales. Estamos luchando porque no queremos, no nos gusta la hipocresía, porque no nos gusta la mentira, porque creemos en un amor sacrificial. Entonces, teniendo esta convicción, nosotros queremos un mundo mejor, queremos traer esperanza, creemos en la esperanza, queremos ver la esperanza, pero eso nos va a costar. ¿Por qué? Porque es que hay mucho dinero, hay gente que se mueve por el dinero, que por el dinero matan a la mamá, matan al hermano, sacrifican lo que tengan que sacrificar por dinero, porque el Dios es el dinero, por dinero se traiciona. Y el Dios dinero. Entonces nosotros nos vamos a enfrentar a esa oposición, pero necesitamos entender cuál es la guerra. Y de lo que Pablo nos está diciendo es que esos enemigos son jerarquías espirituales, nos habla de archés, nos habla de principados, nos habla de potencias, nos habla de una estratificación, cosmocrator, gobernadores del mundo que traen entonces lo que es la drogadicción, la violencia, la pornografía, la homosexualidad, todo esto, todos estos antivalores. Y nosotros no nos rendimos a eso. Ahora sí tenemos que tener una visión de cómo enfrentamos esto. Un homosexual no es mi enemigo, una lesbiana no es mi enemiga, un pansexual o con el nombre que quieran decir no es mi enemigo. Son personas que están prisioneras de Satanás. Entonces nosotros tenemos que ver con un profundo amor y orar por esas personas para que el Señor, como dice la palabra ahí en segunda de Timoteo, que el siervo del Señor debe ser paciente, ¿sí? Y dice ahí en segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 24, porque el siervo, la sierva del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, nosotros tenemos que entender que esas personas, yo vi el testimonio de una feminista brasilera y ella era una militante, mejor dicho, contra la iglesia. Impresionante. Pero resulta que en un momento quedó embarazada y su comunidad la desechó, o sea, se le fue en contra de la comunidad. Y ahí entró la iglesia a restaurar a esa mujer, la ayudaron a que diera luz a su hijo, le dieron asesoría,
la cubrieron, le mostraron el amor de Dios. Y ahora ella es una cristiana. Me llama la atención, pues, porque es bien particular, está toda tatuada y todo, pero es una cristiana y está en contra del feminismo. Y ella es la que les está atacando fuerte. ¿Pero por qué? Y llorando lo dice, que cuando estuve en mi crisis, los hermanos, los cristianos me ayudaron. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que saber que esas personas tienen conflictos. Tenemos que estar ahí listos para ayudar, no con terapia de electrochoque, ni violaciones, ni nada de eso, que estoy seguro que ninguno de nosotros aquí lo hace, pero sí con el amor de Cristo, y con eso quebrantamos toda oposición, porque estas son personas que el mismo Pablo era un peligro, una amenaza para la iglesia. Está hablando uno de los peores que más atacó a la iglesia. Pero cuando el Señor le habló a su siervo, a su discípulo Ananías, le dijo que fuera y orara por Pablo, él fue y oró por Pablo. Y Bernabé estuvo ahí, cogió a Pablo, y Bernabé comenzó a meter a Pablo en el ministerio y todo. Entonces necesitamos ser muy sagaces, ¿cierto? Ser muy sagaces. Y obviamente eso no significa que vamos a dejar que el pecado entre en la iglesia, ¿no? De ninguna manera, no, de ninguna manera. Pero sí es esa combinación de, me gusta mucho lo que dice Agustín Laje. Tenemos que atacar la ideología, porque la ideología es ese espíritu, bueno, él no dice esa palabra, ya lo agrego yo, la ideología sería ese monstruo de maldad, sería ese diablo, esa ideología. ¿Sí? Entonces, por un lado tiene la ideología, pero por otro lado están las personas a las cuales tenemos que llevar un mensaje de paz, de esperanza, de solución. Y esa es una manera de ganar la guerra, atacando fuerte esa ideología, que no se promueva en colegios, que no se aprueben leyes, que estemos en el primer lugar en contra de las leyes del aborto, de todo lo que tenga que ver con estas ideologías de género. Tenemos que estar en pie de lucha, que no se apruebe ni una sola ley antes que se quiten, como ha pasado en algunos países, ¿sí? Que se quiten esas leyes. Pero por el otro lado, con las personas, amor, comprensión, acercarnos con un tratado. Dios te ama, necesitas de Dios, no tienes la vida abundante, y es la manera como le vamos a ganar a Satán. Entonces, en esa armadura de Dios nos está diciendo la palabra de Dios, y recuerden el lema de hoy: somos funcionarios del reino. Entonces, usted y yo somos responsables en ese momento por la delegación que el Señor nos hace. Entonces, debemos tomar todo nuestro armamento, ¿sí? Debemos tomar toda esa armadura para poder resistir en el día malo, y así podemos superar cualquier crisis. Esa armadura nos habla de ponernos el cinturón de la verdad. Entonces aquí vamos a hablar del testimonio. A Satanás no le podemos ganar con cuentos, mis hermanos. Entonces necesitamos ser muy íntegros en todo lo que hacemos. El cinturón de la verdad, o sea, si miramos, se habla de la armadura, se habla de cada parte de la armadura, pero realmente cada parte es una virtud. Entonces aquí estaremos hablando de la verdad. Para nosotros la verdad tiene que ser algo radical. La justicia, la coraza de justicia es lo que cubre el pecho del soldado, pero para nosotros la justicia es la prioridad. Vivir en justicia, hacer las cosas bien. El Señor Jesús nos dice que debemos poner en primer lugar el reino de Dios y la justicia. También debemos ponernos la disposición de estar predicando el Evangelio de la paz. Siempre debemos estar predicando, siempre, porque eso es algo que le duele mucho al enemigo. Y me llama la atención porque ahí en el libro de Hechos, cuando los, las autoridades llaman a los discípulos en Hechos 4, dice que le dice: ¿por qué ustedes han llenado? Vamos al capítulo 5 de Hechos. Esa es la segunda escena donde los llaman, versículo 27: cuando los trajeron, los presentaron
en este juicio, en este Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñasteis en este nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Es interesante lo que esas autoridades dicen, porque mire cómo evangelizaba Pedro y Juan. Nosotros somos testigos. Las autoridades mataron a Jesús, pero el Señor le levantó y nosotros somos testigos. Sí, así era como ellos predicaban. O sea que esa predicación no era algo solamente de 4 leyes espirituales, tú has pecado, Dios tiene un propósito, arrepiéntete y el Señor te sana. No, era un mensaje de denuncia. O sea, esa gente lo mató, el Señor lo resucitó y nosotros lo vimos. Entonces había un componente muy molesto en esa predicación, porque esa predicación no era solamente un mensaje amoroso, pues sí era amoroso, pero también era de denuncia de quienes habían matado a Jesús y que Jesús era el rey de Israel. Y entonces esto ya estaba volviéndose un problema para las autoridades. Pero entonces qué interesante, porque aquí no había diplomacia. El mensaje era lo que era, o sea, vamos a decir lo que es, aquí vamos a decir lo que es y se acabó, aquí no le vamos a tapar a nadie. Y esa era la forma en que ellos predicaban, y claro que eso, si hubieran predicado de pronto más suavecito o ocultando el tema de quienes mataron a Jesús, de pronto no hubieran tenido tanto problema. Pero recuerden que nosotros nos tenemos que poner el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad. Y aquí se están yendo en contra de los mismos sacerdotes, o sea que es posible que la oposición esté aún dentro de la misma, de la misma iglesia, o sea que sean otras personas, otros pastores, otra gente que esté tratando de detener el avance del evangelio. Y Pablo le hablaba al sacerdote y le decía, no, qué pena, don sacerdote, ustedes están en nada, o sea, Jesús es el rey y ustedes lo mataron. Entonces, ahí estaba la denuncia y por eso ellos dicen, y resulta que han llenado, han llenado. Esa es su responsabilidad, mi responsabilidad, llenar a Cali, llenar a Colombia de esa enseñanza y decir las cosas como son. Y seguramente algunos se van a incomodar y eso no tiene que detener nada, porque la verdad tiene que brillar y dice, y nos están acusando de la muerte de este hombre. Bueno, que sea, ustedes lo mataron, entonces siempre que prediquemos diremos que ustedes lo mataron y, y hagan lo que ustedes quieran. Entonces, la verdad, la justicia, ese es el reino de Dios, un reino de victoria, un reino de realidades eternas y debemos predicar constantemente. Eso ofende sobremanera a Satanás. Usted no sabe cuánto le ofende a Satanás que usted predique el mensaje de Dios. Quiero contar algo. En estos días estábamos trabajando aquí en Cali, estábamos iniciando nuestra iglesia aquí en Cali y entonces yo estaba repartiendo tratados y entonces un personaje muy amablemente se me acercó y me dijo, qué bueno que a usted le gusta la palabra, a mí también me gusta la palabra y no sé qué. Y entonces quiero hablar con usted, me decía. Entonces yo, bueno, listo. Y me tomó mi teléfono, y yo le tomé el teléfono a él, pero la verdad mi teléfono él se me perdió. Pero él sí me llamó como 4 veces y me dijo, ¿cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo vamos a hablar? Y yo, bueno, hablemos. Entonces lo cité para este martes pasado. Y entonces cuando llegó el hombre con su Biblia y tal, y no, es que yo soy de María y ya, y me hablas de María y no sé qué, y yo, bueno, eh, yo le escuchaba, yo le dije, pero bueno, está bien, María es la madre de Jesús y esto por aquí, y que nació Jesús, nació de una virgen, sí, claro, Jesús nació de una virgen, yo le dije, sí, claro. Pero luego le dije, pero mire, caballero, hay dos cosas que le quiero decir. Lo primero es que el Evangelio no se enfoca en María, o sea, solamente hay 2 capítulos que me hablan de María, que es el capítulo 1 y 2 de Lucas, que es el que usted me está citando.
pero realmente el mensaje se trata de Jesús. Entonces a mí el mensaje de María no me interesa, realmente. El mensaje de María no me interesa. Y por otra parte, pues, ¿qué dice la palabra? Dice que en ningún otro hay salvación. Le dije, ese que ustedes consideran el primer papa, dijo en Hechos 4, que es Pedro, versículo 11, este Jesús es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo le dije, esa es una palabra clara, no hay salvación en ningún otro sino en Jesús, y eso incluye a María. No encontramos salvación ni en María, ni en ningún santo. No, ese señor se puso, mejor dicho, pasó de la amabilidad que ya me quería pegar. Y me dice, es que usted no se deja enseñar. Le dije, no, es que yo aquí no vine para que usted me enseñe. Entonces mi hijo estaba presente y mi hijo me decía, papá, pues luego me dijo, ¿y usted por qué no le dijo que usted era un profesor de teología? Y yo le dije, no, ¿para qué? Eso no se necesita, aquí no necesitamos profesores de teología, aquí necesitamos gente que diga la verdad. Y ese señor, no, es que usted, ¿y con qué autoridad? Me dice, y usted es un sinvergüenza repartiendo folletos a la gente católica. Yo le dije, no, yo lo hago porque yo soy libre, qué pena. Y entonces comenzó a insultarme, a decirme que yo era esto. Yo le dije, gracias, señor, gracias. Lo recibo, muchas gracias. Usted, la persona que sabe, usted, eh, todo eso. Y luego mi hijo se reía. Bueno, y todavía se ríe porque por ahí me está escuchando. Y entonces me dijo, sí, bueno, no sé, no me acuerdo el argumento con que me salió. Y yo le dije, pues si a los apóstoles los mataron por predicar el evangelio, pues que usted me diga esto a mí no me extraña para nada. Entonces, apenas estamos iniciando y ya tenemos ahí un cliente bien molesto por esta situación. Gloria a Dios, porque eso es lo que habla de que al diablo le ofende sobremanera eso. Entonces, predica la palabra. Y donde te digan que no predique, mejor dicho, eso es como que le digan, venga y predique todos los días y tráigase a 20 hermanos que prediquen más, porque esta oposición tenemos que demolerla. Y tenemos que demolerla con discipulado. Tenemos que entrar. Aquí tenemos dos profesoras, por lo menos, que identifico. En los colegios, no te canses, como dice la palabra. Repite esas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio capítulo 5. Les he escuchado, sé que han intentado llevar adelante el programa de los valores en el colegio y por lo menos alguna de ellas me comentaba de lo duro que es, pero aquí está Deuteronomio 6 que dice, estos son los mandamientos y estatutos y va a decir, versículo 6, Deuteronomio 6, 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes. Y entonces es repetición, o sea, vamos a repetir, repetir y tenemos que sacar mensajes publicitarios, ojalá en la televisión. No me gusta, hay un noticiero internacional muy famoso, es uno de los más exitosos en España, es número uno, que es el de César Vidal, La Voz es número uno en España y él tiene como 1 millón de descargas mensuales, o sea, es una cosa impresionante. Y ese noticiero, después de que hace la introducción, él dice, nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero y misericordioso. O sea, uy, impresionante. Qué bueno que podamos tener en RCN, en Caracol, toda lengua confesará, el Señor me ha regalado ese versículo y qué bueno que podamos sacar propagandas en Telepacífico, pero necesitamos dinero para eso, necesitamos columna financiera. No quiero que me manden dinero a mí, si usted lo puede hacer, hágalo. Filipenses capítulo 2 solamente esa frase, versículo 11, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tenemos aquí también influencers. Entonces, llenar, saturar en los colegios, porque esa oposición la derribamos con información correcta. Entonces, tomar el escudo de la fe, motívate, no dejes que nada te derribe,
para que con esa fe, como Jesús todo lo hacía en la fe, nuestro modelo de Jesús todo lo hacía en la fe, entonces toma el escudo de la fe para que puedas apagar todos esos ataques del maligno. El Señor está contigo, el Señor te da fuerza. Toma el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos entonces, ejército victorioso, ejército vencedor, vamos a armarnos y en esta mañana vamos a creerle al Señor. El Señor está a nuestro lado. Echa sobre Jehová tu carga porque Él te sustentará. Traerá nuevos tiempos sobre tu vida, traerá bendición sobre tu vida. El Salmo 23 nos dice que Él preparará mesa en presencia de tus angustiadores, Él ungirá tu cabeza con aceite, entonces Él preparará un banquete delante de tus enemigos, entonces confía en el Señor, Él hará, Él exhibirá tu justicia como el, como el nuevo día, entonces vamos a creerle a Él, vamos a ponernos ese casco de salvación, siempre conscientes de que somos salvos, de que pertenecemos a una patria celestial, de que vamos para el cielo. Tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, todo el tiempo la palabra de Dios. Hay un predicador que lo dice, no vive la palabra, come la palabra, camina en la palabra, entonces tome la palabra y cada pensamiento negativo, bueno, hay una historia que ya la he contado y me llama tanto la atención que la volveré a contar y es de cómo en el ejército de los Estados Unidos de América, ellos para tener sus soldados élite, los hacen pasar por una piscina de 20 minutos debajo del agua y entonces se ponen el tanque de oxígeno, pero los instructores constantemente le están desactivando el oxígeno y entonces ellos luchan como entre la asfixia y todo esto. Y es horrible, horrible porque pues a ellos obviamente el desactivar el oxígeno es algo controlado, no es para matarlos, pero pues si te está haciendo falta el oxígeno y estás debajo del agua, no vas a pensar en nada porque precisamente uno de los problemas que se quiere combatir con eso es el miedo. Y entonces el miedo nos domina porque pues ellos ahí hablan de nuestro cerebro reptil, ¿no? Entonces ahí cuando funcionamos en cerebro reptil, entonces reaccionamos y atacamos al otro, nos salimos del agua, entonces no resisto a este problema, digo cualquier mala palabra, digo insulto a alguien, me salgo, me olvido que soy cristiano, no quiero más, esto me está asfixiando, realmente no lo soporto, no lo soporto, esto es una cosa con la cual no puedo vivir, estoy ahogado, estoy asfixiado. Entonces esos soldados están así y sabemos lo difícil que es cuando nos sentimos asfixiados. Y precisamente esa prueba final es para que ellos venzan el miedo, para que dejen de funcionar en cerebro animal, interesante, y funcionen con su cerebro Homo sapiens, funcionen con su cerebro real, con el cerebro verdadero, y entonces logran una técnica, les enseñan una técnica, y gracias a esa técnica los soldados que la aplican han visto un aumento de soldados que tienen éxito en la prueba. Son 4 cosas que les enseñan, pero me quiero enfocar en una, la palabra. Dice usted y ustedes soldados, hoy ustedes que están allí en medio del pozo, en medio del agua, en medio asfixiándose, pataleando. Entonces dice, hay un discurso interno que va de 600 a 1200 palabras por minuto y generalmente ese discurso es negativo. ¿Qué pasa? Ellos además hacen todo para que el soldado se estrese porque resulta de que todos no entran juntos. Entonces no hay forma de ellos medir el tiempo. Entonces unos van entrando, otros van saliendo. Entonces resulta que el que acaba de entrar en el problema ve que otro va saliendo y dice, uy, a mí cuánto me faltará y yo apenas estoy comenzando con eso. Yo sí resistiré y este ya va saliendo y a mí me faltan 20 minutos. Entonces, en ese discurso mental les enseña. Ese discurso mental tiene que ser positivo. Voy a salir de esto. Puedo esperar un minuto más. Otra de las claves que le enseñan es a activar el control. Si estás dejándote llevar por el miedo, entonces respiras entrecortado, estás jadeando, el oxígeno no lleva al cerebro, no piensas. Entonces tienes que
activar el control por una respiración profunda, que llegue el oxígeno al cerebro y puedas ver las soluciones porque hay caminos de salida, hay caminos de salida. La palabra del Señor nos dice que Dios no nos ha dado ninguna prueba que no podamos resistir. Las pruebas que tú estás enfrentando las puedes superar. Entonces, piensa en eso, ¿sí? No ha venido a nosotros ninguna prueba que no podamos resistir. Y juntamente con la prueba viene la salida. Entonces necesitamos activar el control, calmarnos, entrar en un momento de pausa con el Señor, comenzar a pensar la palabra. Para pensar en otros pensamientos positivos, mejor pensamos la palabra. Pues piensa la palabra, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Todo el libro de los Salmos es un libro terapéutico para el alma. Después, si no tienes nada bueno en qué pensar, léete todo el libro de los Salmos. Sí, y vas a encontrar oraciones preciosas. Y entonces llenas tu mente de esos pensamientos y vas a ir viendo cómo el Señor va trayendo solución a cada problema. Entonces, tomar la palabra. Toma la palabra y somos soldados de Cristo, no nos dejemos llevar por el pánico, no nos dejemos llevar por las malas noticias, por el temor. Vamos a activar el control. Entrando en pausa, si estás en un momento en que sientes que no puedes más, entonces vas a pausar, vas a respirar profundo, vas a orar, te vas a relajar, escucha música de oración que te construya y la palabra. Entonces comienzan a fluir esos pensamientos y vas a comenzar a ver la salida, vas a comenzar a ver la bendición de Dios en tu vida. Orar en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar unos por otros y estar, como dice aquí, velando por los santos, ¿cierto? Orando por nuestros hermanos. Y también el apóstol decía, y por mí, por el apóstol, ¿sí? Para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, embajador preso. Pero Pablo dice aquí de nuevo y aquí de nuevo. Oren para que yo tenga valentía, no para que yo, ay hermanos, cómo me he sentido de mal en esta cárcel. Ay, mis hermanitos, cómo he sufrido yo en esta cárcel. Ay, mis hermanos, oren por mí. Ay, mis hermanos, mándenme una ofrenda. Ay, mis hermanos, ayúdenme a salir, consíganme un buen abogado. Oren para que yo pueda hablar con valentía como se debe hablar. Entonces aquí no le vamos a inspirar miedo a nadie, aquí no le vamos a inspirar pesar a nadie, soldados del Señor. Esfuércese, reciba las fuerzas en Dios, reciba nuevas fuerzas en Dios. Renuévate en el Señor y que puedas anunciar ese mensaje con valentía, como se debe hablar. Así queremos que el Señor nos restaure, que el Señor sea nuestra luz en medio de cualquier quebranto. El Señor sea nuestra fortaleza. Que el Señor sea nuestra esperanza. Vamos a pensar en todo ese discurso positivo que nos da el Señor en su palabra,